Vamos a irnos a nuestras regiones. Justamente en la región de Magallanes se encuentra nuestro corresponsal Mario Álvarez y que nos va a contar un poco qué significa que su región, ¿cierto? La región de Magallanes haya pasado por completo a la fase 5, que es la última fase del plan paso a paso. Es lo que todos queremos, lo que todo el país quiere es llegar a esa fase, ¿cierto? Donde tenemos un poco más de libertad, menos restricción, pero estar allá, in situ. ¿Qué significa, Mario? Bienvenido a tu conexión matinal, amigo. No me importa, perdona, que estaba escuchando Pepa esta mañana. Oye, saludos Matías, ¿qué tal? Gusto en saludarles a todos los que están a esta hora de la mañana viendo el matinal. Claro, tú lo mencionabas, fase 5, ¿qué significa esto? Es complicado explicarlo porque hay cosas que no cambian relativamente de la fase 4, pero lo cierto es que la fase 5 comienza el día de hoy en la región de Magallanes. Es la única región que avanza completa de esta nueva apertura avanzada. Claro. De hecho, es bien interesante lo que pasa con eso porque no se había dado, en los 18 meses que llevamos de pandemia, no se había dado que una región completa, todas sus comunas pasaran a esta apertura avanzada o a un paso tan avanzado como la fase número 5. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente tiene que ver con los aforos más que otras cosas, porque la apertura inicial, esta fase 4, en la que están muchas comunas de nuestro país, básicamente es lo mismo, solo que cambian los aforos. Por ejemplo, si yo quiero ir a un restaurante donde antes había que ver meticulosamente cuánta gente cabía en una mesa, por ejemplo, claro, eran 2 personas, hoy en día no va a haber un límite, valga la redundancia, siempre hay un límite, pero no va a haber un límite, digamos, establecido para quienes quieran entrar hacia este lugar. Eso sí, usted va a tener que portar el pase de movilidad. Sin el pase de movilidad no se puede entrar a esos lugares. Y este es más o menos como el gran tópico que tiene esta nueva etapa, esta fase 5, que me imagino que muchas regiones lo van a tener, pero la región de Magallanes le ha ido bastante bien en el tema del manejo de la pandemia. Sobre el 95% de la población está vacunada. Todavía quedan algunos casos rezagados. Incluso ya hay un gran porcentaje, por lo menos un poco más del 60% que han logrado adquirir su tercera dosis. No es menor lo que está sucediendo aquí, Matías. Claro que sí. ¿Y tú crees, Mario, que los locales, los restaurantes, ¿cierto?, donde se recibe público, van a hacer uso de esta fase 5? ¿Van a poder recibir a más personas? ¿Ya están pensando en eso? ¿O de todas maneras los propietarios, ¿cierto?, los locatarios van a tener los cuidados pertinentes en esta etapa? Yo me imagino que va a haber un poco de ambos, porque bueno, tú sabes que hay gente que está muy metida, si se está moviendo mucho porque hay viento. Claro. Este es un clásico de Magallanes. De hecho, hace algunos meses atrás tuvimos una racha de 140 kilómetros por hora. Nada nuevo para los que vivimos aquí. Exacto. Bueno, Afírmese, ¿dónde están las barandas para firmarse ahí en Punta Arenas? Están en calle están en calle Roca con Magallanes, que es más o menos el centro de la ciudad. Hay unas barandas ahí para... inicialmente yo cacho que era como para hacer skate, pero ahora la gente se agarra ahí para no caerse. Pero bueno, está bien. Bueno, como te iba contando, básicamente lo que pasa es que hay dos caras de la moneda, ¿no? Hay empresarios que se han portado bastante bien, ¿no? Que han tratado de ir cumpliendo todos los protocolos y de a poco, porque esta cuestión obviamente que nos afectó a todo el mundo de una manera más pequeña o más grande. Da igual, yo creo que todos hemos sufrido en algún momento algo con la pandemia. Pero hay algunos que obviamente no van a hacer caso a eso y me imagino que van a aprovechar esto con todo. Ahora, yo no sé realmente qué tipo de impacto va a tener esto porque, reitero, Magallanes lleva mucho tiempo en fases avanzadas. Lleva mucho tiempo en fase 4, por ejemplo. Por lo tanto, ya yo no creo que en relación a la cantidad de gente que vive aquí, yo no sé si se va a llenar más los locales o no. ¿Me entiendes? Yo creo que básicamente lo que va a pasar es que la gente va a salir más, pero me imagino que los locales se van a portar bien como lo han estado haciendo. De hecho, no ha habido muchos sumarios sanitarios y eso es algo muy destacable. En otras comunas del país han habido todos los días sumarios sanitarios con deficiencias con respecto a los aforos, pero acá, al menos de la semana pasada, hubieron solo 3 y fueron el día que se abrió todo, que era más o menos esperable. Entonces, yo creo que lo que va a pasar hoy en día es que los diferentes locales van a tener que hacer esta decisión, ¿no? ¿Cumplimos todos los aforos o definitivamente nos largamos? Pero yo creo que acá va a primar la responsabilidad. Y en las imágenes siempre se ve, ¿no?, que la gente ha tratado de ir mejorando sus locales, Matías. Antes yo no veía, al menos en Punta Arenas no habían
estas terrazas climatizadas. Ya no había de eso era algo que era un sueño básicamente, como esto de que en algún lugar haya un paseo para poder sentarse y disfrutar afuera, y esto hoy en día en Magallanes ya es una realidad, y yo creo que eso es como, entre comillas, lo positivo que ha traído la pandemia, que hay muchos locales que se han reinventado y que han hecho cosas bien interesantes para que la gente salga. Exacto, claro que sí. Bueno, esperamos que se cumpla con todo. Que bueno, el autocuidado hoy día, Mario, yo creo que es lo más importante, ¿cierto? Más allá de lo que la autoridad ya nos diga, más allá de la decisión que tome o no el dueño del local, el autocuidado es lo que debemos todos tener presente siempre. Parte por nosotros el cuidado y de ahí también el de los demás, el de los seres queridos, de los amigos, compañeros, etcétera, con quien salgamos a disfrutar. Es verdad, Mario, que, se dice esto, ¿cierto? Las autoridades lo han dicho también, que la región de Magallanes es como un poco un indicio de lo que pasaría a nivel país en las siguientes semanas. ¿Cómo lo ves tú eso desde allá? Sí, tienes toda la razón. De hecho, se compara mucho lo que pasa con Magallanes con lo que está pasando en el resto de los continentes, ¿no? En Europa, incluso en Asia. Hay algunos, se supone que hay una medición, en este caso no está avalada por ningún estudio, pero sí, generalmente estamos como 2 o 3 meses adelantados a lo que sucede en otras partes, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir que los primeros casos de coronavirus deben haber llegado aquí a Magallanes por el tema de los cruceros. Ese es el mayor temor que tengo yo, porque si bien en los aeropuertos se está haciendo un control exhaustivo, obviamente yo me imagino que puede pasarse una persona que esté de repente asintomática o que no haya... Son cosas que obviamente uno no está en el control de uno y que generalmente van a pasar porque la pandemia no se ha terminado, es una pandemia que nos va a acompañar mucho tiempo. Pero me imagino que tiene que ver con el tema de los cruceros, ahí es donde está mi mayor temor, sobre todo con las nuevas variantes que van a ir apareciendo. Y la gente tiene que acostumbrarse a eso, por eso que lo que tú mencionas es muy importante, el tema del autocuidado, más de lo que diga la gente, que la mascarilla. Yo, por ejemplo, ahora estoy sin mascarilla porque estoy solo y estoy en un lugar abierto donde no hay nadie a mi alrededor. Claro. Solo mi auto que acabo de pinchar hace algunos ratos atrás, que ya estoy cachando que voy a tener que cambiar la rueda, pero bueno, está bien, son cosas que pasan. Pero de todas formas, yo creo son cosas que pasan. Pero de todas formas, ¿viste? Yo no tuve autocuidado con mi vehículo y miren lo que pasó. Es verdad, sí. ¿Cachai? Entonces, básicamente la gente tiene que seguirse cuidando. En mi caso particular, por ejemplo, yo no vi a mis abuelos durante muchísimo tiempo. Y finalmente uno de ellos tuvo el virus y quedó muy complicado después de eso. Mi abuelita, que tiene casi 80 y tantos años, no quiero embarrarla para que no se enoje la señora, pero básicamente ella, lo que le quedó es muy extraño. Yo ahí es donde yo empecé a darme cuenta que este virus no es nada un resfrío común y corriente como mucha gente lo menciona, sino que hay personas que quedan con secuelas bastante evidentes, sobre todo en el tema casi me fui a negro, sobre todo con temas musculares, ¿no? Claro. Hay muchos adultos mayores y esta región en particular tiene muchos adultos mayores, una población bastante avejentada, por lo tanto el llamado siempre es a autocuidado y sobre todo a informarse de qué está pasando, a utilizar bien las fases y bueno, los que obviamente quieren ver esto de una manera más positiva, aprovechar estas nuevas instancias para disfrutar, para empezar a hacer la vida común y corriente que conocíamos, pero siempre con responsabilidad, que es lo más importante. Por supuesto, y usando la mascarilla, que aún es ley, ¿cierto? Por ahí ya se comienza a hablar poco a poco, algunos parlamentarios, algunos diputados, de comenzar a debatir el uso de la mascarilla en nuestro país, pero yo creo que todavía estamos recientes en el tema. Bueno, no tenemos Argentina, por ejemplo, es uno de los países que hace un tiempo atrás ya su Congreso definió que no era obligatorio usar mascarilla en recintos abiertos, digamos, claro, al aire libre. Sí. A mí me parece que Chile está en un mucho mejor pie que Argentina, hablando de las cifras, porque las cifras son irrefutables. Claro. La cantidad de gente que se ha vacunado acá en Chile son más de 13.500.000 personas, o sea, es bastante. Sí. Aunque no sabemos cuántos somos, porque el último censo... ya sabemos cómo ya sabemos cómo fue, pero de todas formas yo creo que acá lo importante, Matías, es que la gente empieza a hacer sus cosas de a poco, con calma, con tranquilidad, porque al final no vale nada si nos apuramos, porque probablemente si nos apuramos y empezamos a hacer todo y queremos hacer todo muy rápido, probablemente hay algunas cosas que se vayan, digamos, apresurando, y cuando se apresuran es cuando empiezan a aparecer nuevos casos, nuevas cosas que finalmente no nos traen nada bueno. Como ya nos pasó en alguna ocasión durante el año pasado, no sé si lo recuerdas, Mario, así que hay que ir de a poco a poco y bueno, preguntarte a ti en lo personal, Mario, ¿cómo ha sido pasar de la fase 1
a la fase 5 ha sido de las personas, ¿cierto?, que he tenido la posibilidad de conversar contigo, en pantalla por lo menos, que ha vivido todas las fases del plan paso a paso. Todas. Yo he vivido solamente hasta la fase 4 hasta el momento y hasta hace poco, porque aquí en Santiago estuvimos en cuarentena muchísimo tiempo. Sí, yo tengo un pequeño descargo quizás. ¿Ya? A mí me pareció que el toque de queda en algunos ratos era algo que no le veía mucho sentido, porque finalmente lo que pasó acá y lo que yo creo es que quedó demostrado que las cuarentenas muy largas no tenían mucho efecto. Y pasó en muchos países del mundo. A nosotros que nos gusta tanto compararnos con los países nórdicos, etcétera, claro. Pero después yo me di cuenta de que finalmente tiene que ver mucho con la cultura del país. Somos un país que nos gusta estar en contacto con los nuestros, nos gusta salir, nos gusta hacer muchas cosas, nos gusta estar haciendo esto que lo otro, estar mucho en familia, y me da la impresión que ahí es donde finalmente, bueno, hubo un buen manejo hasta hace poco. Ahora, a mí me parece que, por ejemplo, yo hubiera hecho lo siguiente. Si yo hubiera sido el ministro o hubiera sido quien estaba a cargo de las políticas públicas, probablemente yo hubiera hecho cosas separadas, ¿no? Un poco más focalizadas, no tan generales, porque hubieron días donde en Magallanes hubieron muy pocos casos y donde aún todavía estábamos en cuarentena los fines de semana. Claro. Y era bien extraño porque había toque de queda, pero durante el día podía salir todo el día. O sea, yo veía gente que se iba al campo, que lo pasaba bien en la tarde y en la noche tenía que guarecerse. Entonces me da la impresión que ahí se desvirtuó un poco el tema y se utilizó más bien como para que no hubieran manifestaciones. No lo sé, quizás por ahí va, es una opinión muy personal la que digo, pero siento que bueno, lo más notable que se dio fue el tema de la vacunación, que yo creo que fue un buen acierto de tener muchas variantes de la vacuna, de poder hacerlo rápido, ordenado. Yo no he tenido mayor problema con eso. Y con respecto a las fases fue muy complicado. Yo, bueno, empecé a trabajar desde que partió esto. Estaba trabajando para un noticiero nacional también, donde era mucha prensa, donde había que salir mucho todos los días y fue muy complicado. Yo la verdad que lo pasé bastante mal, pero hasta última parte de la pandemia, cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está trabajando está como a full, tienes todas las ganas, como que no mides ciertas consecuencias y la verdad es que yo me puse en peligro varias veces porque estuve mucho tiempo yendo al hospital, viendo el tema de los ventiladores que llegaban, exponiéndome mucho, y quizás este rol del periodismo quizás me ayudó ahora un poco a entender que quizás uno tiene que ponerse en riesgo, pero no tanto, y eso me significó que mucha de mi familia tenga que irse a otras casas para no toparse conmigo. Fue una decisión obviamente consensuada, pero a medida que fue pasando el tiempo y fueron pasando las fases, creo que se fue dando algo bien interesante de poder empezar a entender, y cuando uno está solo en casa se da cuenta de que, pucha, hay que cuidarse para poder ver a los nuestros, ¿cachai? A nuestros abuelos, a nuestra gente más cercana, a los amigos, si se quiere, pero siento que fue muy, muy complicado al principio, pero a medida que fue pasando el tiempo fue mucho más accesible y fue mucho más positivo. Yo creo que hoy en día estamos en un muy buen pasar aquí en la región. Pero insisto, hay que ver las políticas públicas cuando se empiecen a abrir las fronteras, que yo creo que va a ser lo más complicado porque no sabemos efectivamente qué pueda pasar, sobre todo en una ciudad costera. Yo me imagino que en varias partes del país, varios puertos van a tener que hacer un protocolo muy exhaustivo porque las primeras personas que llegaron con el virus acá, está prácticamente comprobado que llegaron por crucero. Claro que sí. Bueno, usted tiene que seguir tomando, esas medidas, ¿cierto? Ya sea vía aérea, vía terrestre, vía marítima, cuando lleguen a nuestro país, que ahí el control sea exhaustivo. O sea, si ya nos estamos cuidando nosotros, que los que vienen, ¿cierto?, desde afuera también se les tome el PCR, que vean que están vacunados. Si se nos va a empezar a exigir a nosotros el pase de movilidad por obligación a partir de noviembre, porque eso es lo que dijo el presidente hace algunos días junto con las autoridades de salud, también es lo que se les debería exigir a los que vienen desde afuera, o más mínimo. Lo que pasa es que ley pareja nos dura, Matías, y acá es bien claro. Acá uno no está diciendo que la gente no venga a nuestro país, por algo la gente viene porque el país está pasando por un momento, digamos, no sé si positivo en relación a la pandemia, porque en realidad ningún país está en su mejor momento, pero hay que ir retornando a esta normalidad con cierto cuidado. Uy, casi se nos cae el celular. Afirme. Sí, ahí estamos. Hay que volver con cierto cuidado, sobre todo, Matías, en estas políticas públicas del turismo. Por ejemplo, la región de Magallanes tiene para mí uno de los parques nacionales más bonitos del mundo, que es Torres del Paine, y de a poquito se está empezando a reactivar aquello, y yo me imagino que ahí es donde la autoridad va a tener que tener mucho ojo, pero no con el ánimo de entorpecer el turismo, sino que
ofrecer las garantías para que la gente pueda hacer turismo de una manera rentable, pero rentable no tan solo con el tema de plata, digamos, económico, sino claro, que sea una cosa rentable en temas de salud. sí. O sea, ofrecerle a un turista que venga y que cumpla con... ¿Por qué no un turista del Reino Unido, por ejemplo, o de Estados Unidos, o de otros países, de Brasil, de donde sea que vienen muchos a Magallanes? ¿Por qué no aceptarlo si tuviera todas las condiciones habidas y por haber? Yo creo que Claro. está bien. Hay gente que dice, no, que no venga gente de afuera, y empiezan con esos dichos xenofóbicos que no llegan a ningún lado. Exacto. Ahora que vienen Lo en boga el construyen, tema claro. de la migración. O sea, la región de Magallanes, amigo, la región de Magallanes está hecha por inmigrantes. O sea, el 90% de las personas que llegaron aquí son personas de otros países. Entonces me parece un poco burdo algunas manifestaciones que estuve viendo. Aprovecho ahí a hacer el palito para que quede clarito, porque acá igual hay harta gente que no se vio tanto porque no eran tantas personas, pero hay mucha gente que de repente se manda unos comentarios que finalmente no ayudan en nada. Entonces, yo creo que Magallanes es un lindo destino, y me imagino que, bueno, todo el país, y está bien que venga la gente, pero con todas sus reglas me parece que es lo más justo para todos. Claro que sí, Mario. Bueno, en directo desde Punta Arenas, la región de Magallanes, contándonos un poco de cómo se vive esta fase 5 de apertura avanzada. Es la última fase del plan paso a paso, a no ser que el día de mañana a las autoridades se le ocurra poner una más, la fase 6, pero creo que no. Creo que vamos bien, ¿cierto? Vamos avanzando y esperamos seguir todos en esta misma senda, el resto del país, que es avanzar en la siguiente fase y a seguirnos cuidando. Es lo único que tenemos que decir. Aprovecho a mandarle un saludo grande a la Rose, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Estuvimos conversando, siempre hablamos por WhatsApp, bueno, con el Patito Vera también, que es un grande, es un tremendo personaje. Que mira, un detalle, Patito Vera, que es de Puerto Montt, tiene familia que es apellido Vera, y yo tengo parte de una familia que es apellido Vera de Chiloé, donde ¿Ya? también proviene parte de... Entonces tenemos una pequeña teoría de que algún abuelo saltó la cerca. En algún momento se habló de aquello, pero yo me imagino que por ahí va la cosa. Pero no, saludos a Rose, ojalá que tenga un lindo, bueno, debe haberlo pasado muy bien, me imagino, Sí. y espero que por ahí sigan las cosas buenas para ella y para toda su familia. Y nada, saludos a todos ustedes y gracias por estar pendientes de la región, que bueno, tiene mucho que mostrar y mucho que conversar, más allá de las cosas que de repente nos unen, que tiene que ver con la pandemia, con esas cosas que ojalá ya empiece a dejar de lado y empecemos a conversar de otras cosas más bonitas. Claro que sí, bueno, y sobre todo en esta época donde hay unos paisajes hermosos, Mario, a ver si más adelante podemos comenzar también a mostrar eso, lo turístico de la región de Magallanes, que sería precioso. Gracias, Mario, un abrazo. Te mando un abrazo, de repente puede ser que lo sorprenda por ahí por algún glaciar, qué sé yo, algo así puede pasar. Sí, sí o sí, lo vamos a coordinar. Gracias, Mario. Abrazo, nos vemos. Chao, chao.